Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo, acá estamos juntos nuevamente para comenzar el día abriendo la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Saber que estás al lado de nuestros queridos y al lado nuestro nos hace vivir muy seguros. Padre, te entregamos nuestro corazón. Haz el milagro de cambiarlo, habita en él, sé el capitán de nuestras vidas y ayúdanos a ser honrados, sinceros en todo lo que hagamos en la batalla de la vida, no con nuestras fuerzas porque no tenemos esa capacidad, sino con tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ayúdanos ahora también a escucharte. Háblanos, que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender lo que querés que aprendamos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección para el lunes 7 de mayo lleva por título La ley y el pecado. En el estudio de ayer analizamos textos que hablaban de la realidad del pecado para todos, incluso los cristianos. Romanos 7 del 15 al 25. En los versículos anteriores a estos, Pablo se centra en la ley, que muestra cuán prevalente es el pecado y cuán mortal. Te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 14. ¿Cuál es la relación entre el pecado y la ley? ¿Y qué nos dicen estos versículos sobre la imposibilidad de ser salvos por la ley? Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 14. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para vida. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, cada vez que encontremos carne, acordémonos de cambiar la palabra carne por naturaleza caída. Leo de vuelta el versículo 5. Porque mientras estábamos en la naturaleza caída, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Leo de vuelta el versículo 13 porque es una pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de naturaleza caída, vendido al pecado.
Dos cuestiones importantes se advierten de lo que Pablo enseña aquí. Primero, muestra que la ley no es el problema. El mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es el pecado que lleva a la muerte. El otro tema es que la ley es importante para salvarnos del pecado y de la muerte. La ley señala el problema del pecado y la muerte. Por lo tanto, en todo caso, la ley hace que el problema del pecado y la muerte sean aún más evidentes. Sin embargo, no ofrece nada para resolver el problema. Solo un lector superficial podría usar estos versículos para argumentar que la ley, o sea, los 10 mandamientos, ha sido anulada, mientras ignora tantos otros versículos que muestran que la ley sigue en vigencia hoy. Eso es lo opuesto al argumento de Pablo. Nada de lo que Pablo escribe aquí tiene sentido si la ley fue anulada. Su argumento funciona bajo el supuesto de que la ley sigue en vigencia, porque ésta señala la realidad del pecado y la consiguiente necesidad del Evangelio. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Leamos nuevamente con atención Romanos 7:13, que enseña Pablo no solo sobre la ley, sino también sobre por qué sigue siendo necesaria. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser, sobremanera, pecaminoso. La ley no produce la muerte, lo hace el pecado. La ley es lo que muestra cuán mortal es el pecado. Es buena por el hecho de que enseña el pecado, pero no tiene respuestas para él. Solo el Evangelio tiene la respuesta. El razonamiento de Pablo es que como cristianos, como salvos en Cristo, necesitamos seguir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7:6. Es decir, vivimos en una relación de fe y amor en Jesús, al confiar en sus méritos y en su justicia para la salvación. De eso se trata todo lo que vino antes. Leo de vuelta. De eso se trata todo lo que vimos antes en Romanos. Tu propia experiencia con el cumplimiento de la ley te demuestra tu necesidad de la gracia de Dios. Ahora pasamos a leer la meditación de hoy, que lleva por título ¿A cuál de los dos te pareces? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. ¿Cómo describirías a un cristiano? O quizás sería mejor preguntar, ¿qué características debe tener una persona para entrar en el reino de los cielos? En la parábola del publicano y del fariseo, relatada por Jesús, dos caballeros subieron al templo a orar. Uno de ellos, el fariseo, se consideraba un buen miembro de iglesia. Se describió a sí mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lucas 18, 11 y 12. ¿No te parece una persona perfecta? ¿No es la clase de conducta que Dios acepta? Pero por increíble que parezca, Jesús dijo que el hombre intachable no era justo. ¿Por qué Dios no acepta esa clase de obediencia? Pablo lo explica en la epístola a los romanos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9, 31 y 32. Las obras de la ley representan la justicia propia del hombre, producida a través de sus propios esfuerzos.
En la Biblia, la expresión obras de la ley se refiere a la conducta de aquellos que utilizan la ley como un método de salvación. Quieren agradar a Dios con sus propios esfuerzos, pero eso es imposible. Las obras de la ley no agradan a Dios, porque atribuyen la gloria a la persona y no a Dios, como dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En cambio, el publicano, considerándose completamente indigno, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 13. El publicano nos representa a todos. Únicamente por misericordia de Dios podemos salvarnos. Ninguno de nosotros tiene méritos para ir al cielo, para ir al reino de los cielos. Pero cuando confesamos nuestros pecados, a pesar de toda nuestra indignidad, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y somos admitidos como hijos e hijas de Dios. ¡Qué maravilloso regalo nos hizo nuestro Padre Celestial! ¿No te parece? Ser hijos suyos. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que las obras que no son el resultado de una relación íntima y profunda con Jesús, por buenas que nos parezcan, son malas, porque el corazón que las produce es malo. ¿A cuál de los dos te pareces? ¿Al fariseo o al publicano? Piénsalo bien, porque la diferencia es vida eterna o muerte eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. ¿Qué te parece si mañana nos volvemos a encontrar? Si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.